Bienvenidos a esta celebración de la bendición del busto de San Felipe Neri para conmemorar el 5º centenario del natalicio de este santo florentino que ha traspasado los océanos y se ha congregado aquí en el oratorio de Bogotá, y por eso ha tenido que ver con cada uno de nosotros. Y ese es el momento en que nosotros recordamos todo lo que los oratorianos y la congregación del oratorio ha hecho con nosotros. Nos congregamos en esta noche para recordar a nuestro santo fundador, San Felipe Neri, que cerca de su 5º centenario de su natalicio nos sigue bendiciendo con su carisma y amor pleno de Dios. Hoy se bendecirá una imagen conmemorando su nombre, y junto con ella pediremos por la congregación aquí presente y todos aquellos que se unen al gozo de esta celebración. San Felipe Neri nació en Florencia en el año de 1515. Marchó a Roma y allí empezó a dedicarse al apostolado de la juventud y fundó también una asociación en favor de los enfermos pobres. Siempre se preocupó por llevar una perfecta vida cristiana, sincera y plena. Fue ordenado sacerdote en el año 1551 y fundó el oratorio, que tenía por objeto la instrucción espiritual y el canto y la práctica de las obras de caridad. Sus virtudes más destacadas fueron el amor al prójimo, la sencillez evangélica y la alegría en el servicio de Dios. Murió en el año 1595. Programa. Primero, presentación a cargo del Padre Prepósito de la Congregación del Oratorio, Hugo Solac. Buenas noches para todos y bienvenidos a esta celebración nuestra, a ustedes que quieren compartir con nosotros la alegría filipense de iniciar el jubileo del 5º centenario del nacimiento de nuestro Padre San Felipe Neri. Damos las gracias a su excelencia Monseñor Córdoba Villota, Vicente Córdoba Villota, a Monseñor López, vicario de nuestra zona, al Monseñor párroco de la catedral, señor Ayala, Padre Mauricio, las religiosas y todos los invitados filipenses, amigos y admiradores de este santo patrón. En este marco celebrativo del 5º centenario del nacimiento de San Felipe Neri, fundador de nuestra congregación, es pertinente, es oportuno preguntarnos por la vigencia de su obra, el oratorio. El don recibido por Felipe Neri y hoy compartido por toda la familia filipense del mundo es mucho más que una doctrina abstracta o un recuerdo nostálgico y romántico. Es más bien una propuesta de vida para bien de los cristianos, tan fascinante y fecunda hoy como ayer. En el transcurso de la historia de la Iglesia pueden reconocerse fases de encrucijada crítica, de transición cultural y de cambio de época. En estas fases se requiere un auténtico resurgimiento, una reformulación y revitalización de la genuina tradición cristiana. Para esto el Espíritu Santo suscita providencialmente carismas concretizados en testimonios de auténtica santidad. Felipe Neri vivió en una de estas etapas críticas de la Iglesia, comienzos del Renacimiento, promoviendo como una alternativa revitalizadora de la fe cristiana el oratorio. Hoy vivimos en una nueva crisis, aunque se han desmoronado no pocas ideologías y utopías de mesianismo secularizado. Aquel neopaganismo embrionario propuesto por el Renacimiento ha llegado a su realización. Es inútil engañarse. Ya el Concilio Vaticano II advertía que las crecientes multitudes se alejan prácticamente de la religión. Países enteros y naciones en los cuales un tiempo la religión y la vida cristiana fueron florecientes son radicalmente transformados por el continuo difundirse del indiferentismo
del secularismo y del ateísmo. El bienestar económico, aunque mezclado con graves situaciones de pobreza y marginalidad, inspira y sostiene una existencia vivida como si Dios no existiese. Si el Renacimiento, época que le tocó vivir a Felipe Neri, tendía a desplazar la vida religiosa por la búsqueda de armonías espirituales y equilibrios sexuales en los arquetipos humanos de la antigua clásica pagana, hoy la figura que se impone tiene el look de burgués, individualista, pragmático y exitoso en la jungla de la convivencia posmoderna. En sus actitudes escépticas y hasta cínicas, interesado y complaciente en dar en un materialismo realizado un funcional suplemento de alma, mediante un supermarket cada vez más nutrido de discursos éticos y corrientes religiosas, espirituales, teonósticas y esotéricas. La misión de Felipe Neri, afirma el cardenal Newman, no fue la de evangelizar cuanto la de reintegrar a los cristianos en la vida cristiana a través del sacramento de la reconciliación. Ante la pérdida del sentido del pecado en el cual estamos enfrascados, más que programas de pastoral que insistan en cursos preparatorios, que en la mayoría de los casos se convierten en la despedida de muchos de los jóvenes de toda ulterior vida cristiana, es preciso una primera evangelización que consistiría en un real encuentro y seguimiento de Jesucristo a través de la reconciliación del cristiano con su fe cristiana. Un encuentro de seguimiento hoy como ayer, con la misma novedad y persuasión con que los apóstoles lograron transmitir la fe cristiana en un mundo pagano, solo reviviendo la experiencia personal que brota del hombre reconciliado, hacemos de la fe un patrimonio común, un verdadero programa de respuesta fundamental y esencial a Jesús, que nos haga clamar como Felipe desde lo más profundo de la experiencia humana. Quien anhela otra cosa que no sea Jesucristo, no sabe lo que anhela. Quien desea otra cosa que no sea Jesucristo, no sabe lo que desea. Quien trabaja para otra cosa que no sea Jesucristo, no sabe para qué trabaja. Ante una iglesia que vive en la necesidad de abrirse al mundo en el modo más generoso posible, sin por esto dejar que el Evangelio se desnaturalice, Felipe resplandece como un sorprendente testimonio de unidad de vida cristiana, en total e íntima unión con Dios, que se conjuga con la más cotidiana familiaridad, con la más inmediata y sencilla convivencia con las personas en todos los ambientes de la convivencia social. Felipe no solo quedó en la memoria de los romanos como uno más de aquella Roma, sino también como el eremita del desierto. Su vida osciló desde las calles de Roma hasta las catacumbas de San Sebastián. Un monje del desierto en el bullicio de la ciudad, un eremita mezclado en plena convivencia mundana. ¿Una vida doble? No, un milagro de unidad. Hoy urge en la iglesia un estar en el mundo y un transparente no ser del mundo. Un yo incorporado a Cristo y por lo mismo muy unido al yo de todos los hermanos. Esto es posible en el oratorio gracias al solo vínculo del amor, entre la solidaridad con los hombres que desemboca a menudo en activismo secularizado y el espiritualismo que terminaba en una fuga mundis. Es decir, la oposición entre vida espiritual y compromiso social, sacramentalización ortodoxa y ortopraxis. El oratorio promueve la práctica simple de los sacramentos al lado de una opción fundamental por el hombre, una verdadera armonía entre religión, cultura y naturaleza. En fin, la práctica de la alegría cristiana, nota característica del oratoriano, es un modo verdaderamente eficaz de encontrarse en la historia humana y a la vez mucho más lejos de ella. Es una visión trascendente de la historia y de la misma realidad humana. Felipe no fue un líder religioso, tampoco fue un gran predicador. Solo anunciaba la palabra de Dios de modo cotidiano y familiar. Así en el oratorio, la palabra de Dios no es solo objeto de un estudio escrupuloso, sino también de un trato familiar y sencillo. La palabra de Dios se celebra como una auténtica proclamación en consonancia con la tradición y la celebración eclesial de la Eucaristía. Así pues, el trato familiar de la palabra de Dios con una sencilla predicación cotidiana es la que reconforta y revitaliza la vida cristiana de muchos de nuestros fieles.
El mejor camino, ayer como hoy, para formar comunidades cristianas maduras es que queden vitalmente centradas en la palabra de Cristo, en el compartir la palabra de la Biblia con simplicidad y en familia. Quizás la causa principal de la debilidad interior de los católicos frente al actual proceso de secularización reside en el hecho de no vivir la pertenencia a una compañía de amigos, que sea para cada cual escuela de la memoria de Cristo. La vida cristiana no surgió originalmente de profundizaciones aisladas del dogma, sino del compartir de la experiencia de fe de una comunidad primitiva. Así el oratorio así debe ser una forma de compartir experiencias concretas, de verificar y testimoniar el misterio de la comunión con Dios. Por medio de la palabra, el oratorio es el congregado en una iglesia doméstica. Su espacio no es solo lugar para reunir a gente de pastoral, sino sobre todo amigos que comparten un proyecto. De este modo, el oratorio cumple su apostolado, siendo un signo de la presencia de Dios, que en un mundo dividido nos muestra que es posible siempre hacer comunidad. El oratorio en sus orígenes abrió caminos sorprendentes de dignificación, responsabilización y participación de los laicos en la actividad de la Iglesia. Lectores y comentadores laicos de la Escritura ya era algo cotidiano. Felipe siempre quiso que los laicos tuvieran una responsabilidad autónoma en el oratorio. Aceptó solo por obediencia a ser ordenado sacerdote. Aceptó también solo por obediencia a la constitución de una agrupación de sacerdotes al servicio del oratorio. La misma fisonomía que San Felipe quiso dar a la congregación corresponde perfectamente a su método de vivir y hacer vivir la experiencia cristiana a todos los bautizados. Sin una regla que fijase en rígidas formas de modalidades de la pertenencia, sin una estructura que llevase a la burocratización, sino valorando la unidad en la libertad, sin otros vínculos que el de la caridad. Felipe, habiendo conocido la fuga mundis de los padres del desierto, las tradiciones monacales benedictinas, la difusión del cristianismo de las órdenes mendicantes y la revolución urbana e intelectual jesuítica, propone algo aún más radical: la composición y protagonismo laical en el seno de la Iglesia. Y ante este reto de la nueva evangelización, más que proclamas y debates, Felipe nos preguntaría, ¿cómo lo hizo en su tiempo? ¿Qué esperan para anunciar a Dios y hacer el bien en las fábricas, en las oficinas, en las escuelas, en los lugares donde transcurre la vida ordinaria de la gente? Felipe Neri, conociendo la ociosidad de las plazas y calles de Roma, reunió a un pequeño grupo de personas. Les propuso reunirse en su habitación para orar, leer la Escritura y hablar de las cosas de Dios. Es así como nace el oratorio. Y es así como el oratorio sigue siendo un estilo de vida cristiana hasta la fecha. El oratorio nos enseña que la auténtica renovación de las comunidades cristianas no se da por los instrumentos organizativos, ni se juega en políticas eclesiásticas, sino que se fragua mediante un volver a las fuentes, y a la fuente, es decir, a la Escritura y a la tradición, aspectos de la única y misma fuente de revelación, Jesucristo. A través del trato sencillo de la palabra de Dios, la vida en comunidad y la práctica real de los sacramentos, es como el oratorio sigue siendo una alternativa de verdadera vida cristiana. Muchas gracias y bienvenidos una vez más a nuestro compartir filipense. Ceremonia de bendición. Hola.
Vas buscando aquí, vas buscando allá, mas cuando tu vida se acabe ya, ¿qué será de tus deseos? Vanidad de vanidad. La felicidad no basta pensar en oro y plata, solo disfrutar. Al final tu sed se queda en vanidad de vanidad. Vas buscando aquí, vas buscando allá, siguiendo siempre la felicidad. Una vida sin preocupaciones, vanidad de vanidad. Si te ves al espejo y tu rostro es sereno, no imaginas siquiera que aquel día será la felicidad. Todo es vanidad, todo es vanidad, viviendo alegre y con sencillez. Y si bueno tú siempre puedes ser, todo el resto es vanidad. Todo es vanidad, solo vanidad. Alaba al Señor con gran humildad y le entrega el amor por completo y jamás te pedirás. La 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 felicidad no basta pensar en oro y plata, solo disfrutar. Al final tu sed se queda en vanidad de vanidad. Si te ves al espejo y tu rostro es sereno, no imaginas siquiera que aquel día será la felicidad. La 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 la. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Se pueden sentar? Con mucha alegría nos reunimos hoy para celebrar estos 500 años del natalicio de este gran hombre de Dios. 50 años también de la fundación de este colegio que lleva su nombre aquí en Bogotá. Con un santo muy particular, muy especial, porque es que es difícil entrarlo en las categorías que tenemos como tradicionales del estilo, del camino, del itinerario de ser santo. Un hombre que se distinguió por su discernimiento espiritual. Dios le iba mostrando, yo creo que él mismo ni entendía. Y lo va llevando para que vaya reuniendo estos jóvenes en la calle, en una época tan difícil del Renacimiento, como nos explicaba el padre Hugo, y va él tocando corazones. Yo creo que eso es lo más importante, se deja llevar del Señor y del Espíritu de Dios y va tocando corazones. ¿Para qué? Para que hagan lo que él hizo, enamorarse profundamente de Jesús. Un enamorado loco de nuestro Señor, que lo llevó a hacer grandes cosas por amor. Solo la motivación afectiva es la que puede mover a hacer grandes hazañas por Cristo y a hacer grandes aventuras, inclusive que no se entiendan con la lógica y el silogismo, por amor. Pero el amor por Jesucristo mucho más, porque es el mismo Espíritu Santo el que clama Abba en nosotros a través de Cristo, el camino, la verdad y la vida.
en sus primeros momentos, muy amigo de San Ignacio de Loyola, creyeron que él podría ser jesuita, por ese momento en que se abría una nueva orden para salir a buscar por las calles, caminos, aldeas y recorrer el mundo, como lo hace después Francisco Javier, etc. Y entonces eso como que encajaba con Felipe Neri, pero los dos se dan cuenta que eso no es lo que Dios quiere. Qué maravilla ese discernimiento. Y ambos caen en cuenta. En un momento pensaban que sí, que no. ¿Por qué? Es que lo que le tenía el Señor era otra cosa. Después piensa él que debe ir a misiones ardientes, lejos, a otros continentes, a evangelizar herejes. Ya quería ir, cuando el Señor le hace ver y le dice en estas grandes visiones maravillosas: no, tu ardientes, tu India o tu China o tu África son las calles de Roma. Fíjense, la gran ciudad de Roma, la urbe, ahí está tu misión. Y fue entendiendo cómo era. Pero no era con métodos sofisticados y también metodologías de grande coturno y con todo lo que podríamos decir de niveles académicos y bien estructurados sí en su espiritualidad, pero con la espontaneidad de un hombre que con canciones, con música, con alegría, con brincos, iba llevando a muchos jóvenes, incluso no entendido por la jerarquía eclesiástica, tantas dificultades con obispos, cardenales, hasta que el mismo Papa reconoce que aquí hay un gran hombre y que aquí hay una gran acción de Dios y del Espíritu. Creo que San Felipe se dejó llevar, se entró en la corriente y a la misma agua del Espíritu, esa agua del bautismo, lo fue llevando y él simplemente se dejaba llevar, como el que se lleva en su barcacha o en su yate o en su barquita o en su chalupa y se deja llevar por la corriente. Pero corriente que él discierne siempre que sea de Dios. Su característica, la obediencia. Su característica, la humildad, dejarse llamar la atención, dejarse reprender, dejarse llevar, arrodillarse siempre que el obispo le llama la atención, inclusive se lo considera un hombre como medio loco, que hace cosas raras y que se junta con gente rara y con gentuza que tal vez no promete mucho para la iglesia. Se arrodillaba de inmediato para que no se hiciera su voluntad, sino la voluntad de Dios. Y así lo va llevando el Espíritu y lo va conduciendo hasta crear el oratorio, cosa que él nunca pensó hacer. Es que esas son las cosas de los grandes hombres y mujeres que se dejan llevar del Espíritu. Y funda el oratorio. ¿Y qué querían? No era escuela teológica de altos vuelos académicos, no, era mucho más profundo. Era escuela de oración, escuela de reflexión, escuela de fraternidad, escuela de humildad y escuela de servicio. Esa era la gran escuela que hoy los padres filipenses, las hermanas filipenses deben llevar y siguen llevando como carisma, hacer esas reuniones en épocas en que en la sociedad no se estila eso, no se entiende eso, no se profesa eso, más aún se ríe de eso, y con poquitos, hoy no estamos para grandísimas multitudes, con pocos ir tocando corazones y dejándolos con el amor grande de Dios que enloquece de tal manera que hace hacer grandes hazañas por Cristo, que es lo que necesitamos hoy. Creo que se adelantó 5 siglos a la Evangelii Gaudium. Salgan a la periferia, salgan a las calles, vayan a los suburbios, vayan al patio de los gentiles, nos diría el Papa Benedicto, nos dijo eso, y el Papa Juan Pablo II lo mismo, y también el Papa Benedicto a las periferias. Yo creo que San Felipe pues estuvo en las periferias, en el patio de los gentiles, de los paganos y de todo lo fastuoso, vanidad y vanidad de vanidades de ese momento, con su paraíso, y murió con su paraíso, y ese paraíso que no era más
que la presencia de Dios en la vida de nosotros, la inhabitación trinitaria y el estar inserto totalmente en nuestro Señor y en el Espíritu. Qué alegría para nosotros hoy estar aquí en la bendición de este busto de nuestro querido San Felipe Neri. Para mí un orgullo muy grande porque el fundador en Pasto de los oratorios, el padre Francisco de la Villota, mi tío tatarabuelo, fue el fundador de los oratorios en Pasto. Verás pues de la tierrita, aquí hay bastantes, aquí estamos bastantes de la tierra. Y allá en Pasto este hombre también maravilloso con ese ascetismo que le enseñó su fundador San Felipe Neri. Por eso estamos aquí también con alegría y le agradezco tanto al padre Hugo y a todos los padres filipenses, y un saludo muy especial al padre Muñoz y al padre Paz, beneméritos, columnas de esta maravillosa comunidad religiosa, y a todos y cada uno, para que exaltemos, y no solo exaltemos, sino que revivamos este nombre. Por eso con agua bendita que nos sumerge en el bautismo y nos hace saltar hasta la vida eterna, queremos nosotros hoy bendecir esta imagen. Están los oratorios de Ipiales, de Pasto y de Bogotá, tengo entendido, ¿no es cierto?, vigentes. Y esto es una presencia de ese espíritu en pleno siglo XXI, y continuando la labor y este carisma. Lo que perdura en la historia es de Dios. Lo que se acaba como el agua entre las manos, o simplemente el destello que termina con fulgurantes encandiladas en los ojos y pasa, eso no es de Dios. Lo que es de Dios perdura en el tiempo y en el espacio, y sobre todo penetra hasta lo más profundo del corazón. Señor Jesucristo, tú que a través de los santos pastores sigues siendo el único pastor de tu pueblo, no dejes de guiarnos siempre por medio de ellos. Señor Jesucristo, tú que por medio de los santos pastores eres el médico de los cuerpos y de las almas, haz que por medio de San Felipe Neri nunca falten en tu iglesia ministros que nos guíen por la senda santa. Señor Jesucristo, tú que has adoctrinado a la iglesia con la prudencia y el amor de los santos, haz que guiados por San Felipe Neri progresemos en la santidad. Tú, Señor, que de entre tus fieles elegiste a San Felipe Neri y por tu espíritu lo consagraste como ministro en bien de sus hermanos, llena también de tu espíritu a todos nuestros sacerdotes oratorianos. Tú, Señor, que fuiste la heredad de los santos pastores como San Felipe Neri, bendice a tu pueblo aquí hoy congregado, para que ninguno de ellos que fueron adquiridos por tu sangre vivan alejados de ti. Todo esto, Padre, que hemos pronunciado con los labios y que desde lo más profundo te presentamos, te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. Quiero que pidamos de una manera especial por los padres filipenses, para que ellos sigan encarnando ese espíritu de San Felipe Neri en su fraternidad, en su servicio, en su reflexión, en sus oratorios y en ese deseo ardiente de anunciar a Jesucristo desde la vivencia misma del amor comunitario. Bendice, Señor, esta fuente, el agua que nos recuerda nuestro bautismo, que nos devuelve la dignidad perdida por el pecado original, nos inserta a formar parte viva de la Iglesia y nos reconstituye como hijos tuyos. Con esta agua bendeciremos esta imagen de San Felipe Neri, para que a todos, a través de sus grandes exhortaciones, reflexiones y oraciones, nos haga reavivar y renovar ese gran deseo de anunciarte y proclamarte en la evangelización. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Dios Todopoderoso,
Reunidos en tu nombre y movidos por la fe, te rogamos que bendigas este busto que recuerda a San Felipe Neri, quien tenía corazón de fuego, y concédenos la gracia de tener siempre presente que nuestro deber como ciudadanos de este mundo es el servicio generoso y valiente al bien común de nuestra familia humana que peregrina en este mundo. Que nuestra esperanza nos encamine a la patria del cielo, a aquella que prometiste a tus servidores fieles. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, atrevámonos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. El Señor esté con vosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Amén. Continuemos en la paz de Dios. Gracias a Dios. Nos podemos sentar. Actividades eclesiásticas encabezadas por el excelentísimo señor Córdoba Villota. Queridos hermanos filipenses, queridos hermanos catecúmenos del Oratorio Seglar. El escrito que he propuesto hoy le he puesto un título: La fabulosa utilidad de lo inútil. Agradezco la gentil deferencia de este oratorio bogotano que por intermedio del Padre Superior o Prepósito ha tenido a bien conceder la palabra al Oratorio Seglar en este acto con el que empieza la celebración en honor de Felipe, el miembro de la familia del estudioso notario alquimista Francisco Neri. Estas pequeñas palabras las he titulado de este modo porque en este universo causal cayó en mis manos, desde la última feria del libro de nuestra ciudad, un opúsculo signado por Nuccio Ordini, profesor de la Universidad de Calabria, visitante de París IV de la Sorbona y de la Universidad de Harvard, de fraterna recomendación para los libres y de buenas costumbres del mundo. La obra de Ordini se denomina, comillas, la utilidad de lo inútil. Tiene para esta noche un atractivo especial que resalta con un subtítulo, comillas, contra la universidad profesionalizadora John Henry Newman, cierro comillas. Newman es para esta noche estelar un sol que nos ilumina a todos. Es el santo elevado por el pontífice Ratzinger a la mayor jerarquía, rindiendo un homenaje a los oratorianos y al pueblo inglés, y fundamentalmente a la obra de Felipe Neri, el santo que desechó los libros. Cuestiona Newman que la universidad busque la rentabilidad monetaria de sus egresados, justificando de esta manera material la existencia de la intelectualidad y sus costos económicos. Para él es absolutamente falso que solamente la utilidad
con una, abro comillas, dedicación práctica o una actividad técnica o algún secreto de la física, cierro comillas, sean los ejes de la universidad. Dicho en otras palabras, la utilidad de eso que la sociedad conoce como inútil. Pero su tendencia aumenta con su célebre frase en los sermones universitarios: algún día la razón dejará de existir. La razón, para los utilitaristas, es la clave del progreso, porque en su mundo cuadriculado ella es una diosa que se debe cultivar con adoración. El oratorio romano se encuentra lejos, muy lejos de la razón como luz de la verdad. La exploración de Newman en su cátedra en la Universidad de Oxford fue intensa. Días y noches, durante temporadas enteras, permaneció investigando desde el ángulo de su religión anglicana. Su investigación está consignada en 30 tomos y 20.000 cartas escritas al final del siglo XIX. Para su época es una labor impensable que demuestra seriedad e intelectualidad profunda. Quiero significar que estamos ante un académico respetable en el universo que entraña la Universidad de Oxford. De otra parte, Felipe Neri, el seglar italiano, que acompañado de laúd recorre con ciudadanos de pata al suelo las iglesias de las colinas de Roma con su Biblia en plenos años 1540 y siguientes, al contrario de Newman, no es un investigador de la ciencia. Es más, se deshace de sus libros con el argumento de que ahí no está el camino del conocimiento. Para los biógrafos, el sacar los libros del camino no es un paso epistemológico, es un hecho corriente de un buen señor y nada más. La presencia de los biógrafos de San Felipe reduce la magnitud de la teoría del conocimiento del santo a los procederes ordinarios y terminan convirtiéndolo en uno más del santoral sufrido y triste que no anima la lucha del conocimiento. Desde el cardenal Alfonso Capechalatro del oratorio de Nápoles, pasando por los oratorios de Barcelona y Albacete, hasta nosotros se ha cooptado al santo. Un telón se ha tendido sobre Teresa de Jesús, Juan Duns Scoto, Buenaventura, igual que el que pesa sobre Antoni de Melo o Teilhard de Chardin, o también del jesuita Miguel de Molinos. A todos nos han contado la ficción, a todos nos han contado la afición por la música de San Felipe como un hecho ameno, simplemente distraído. Las películas sobre su vida aparecen cantadas con la entonación y el arte que usamos al salir de paseo. No hemos querido entender la música como una teoría del conocimiento. Pues bien, el santo nada escribió sobre el tema. Fue muy sencillo pero demasiado expresivo para buenos entendedores. Hay que unir el rechazo de los libros con la apertura musical. La música se funda en el silencio y este es el elemento central de la maestría. El silencio es la carencia de ideas y el libro es un conjunto de ideas que son ruidosas. La lección recibida al abandonar los libros tiene un profundo sentido epistémico. El silencio, ha dicho el maestro italiano Francesco Carneluti, en lugar de ser la nada, es el todo. El silencio no se oye, pero permite oír eso que el oído físico no alcanza a captar. Por eso el sordo Beethoven pudo escuchar y plasmar el claro de luna. El silencio es la clave de la música. Los libros no tienen silencio. Al saltar la barrera del racionalismo académico y bullanguero, proyecta la música el encuentro con Dios sin ningún intermediario.
es nada menos que el ser humano hablando con su interioridad, tal como lo describe la primera morada de Santa Teresa de Jesús. Lo que San Felipe encuentra acaba con el sentido mercantil del intermediario. Cuando Newman, el escritor de libros infatigable en la Universidad de Oxford, retrocede casi 3 siglos atrás para reverenciar al que arrojó al olvido el caudal de libros, nos llega claramente el mensaje musical. La conversión del anglicano al catolicismo filipense únicamente se explica en la fabulosa interpretación del violín que hace el escritor anglicano. Estamos en presencia de una teoría del conocimiento que no necesita ser escrita porque su fuerza comunica con la divinidad viviente en el interior de la morada humana descrita por Santa Teresa. Las palabras de Fray Pedro de Alcántara, dándole claridad a Teresa Sánchez, son de un peso específico. Busca por dentro.